¿Cómo están? Buenas noches. Ya en mi pantalla. Ok. Entonces, vamos a seguir con las reglas de 3. La regla de 3, pues es otra de las aplicaciones en donde está el razonamiento cuantitativo, de los ejercicios que más salen también en las pruebas. Pues generalmente lo básico que se le pregunta a todo el mundo es pues la estadística y razonamiento cuantitativo en estadística, en álgebra y las reglas de 3. ¿Sí? Siempre están las 3 cosas. Entonces, en esta, que son las reglas de 3, está la regla de 3 simple directa, la regla de 3 simple inversa, y están las reglas de 3 compuestas. Para uno utilizar la regla de 3, que ustedes pues estaban utilizando sin querer, ustedes la estaban utilizando en los porcentajes, ustedes usaron regla de 3, ¿sí? Ustedes tuvieron que identificar quién era el 100% y pues hacer la regla de 3 para poder hacer ese 100% y ubicarlo y todo, ¿cierto? Entonces acá, pues ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo. Ustedes en este caso también van a tener que hacer esa regla de 3 simple, directa, que era la que estaban usando en porcentajes. Aquí también pues está un poquito más explícita, pero pues eso es lo mismo que ustedes están utilizando. Normalmente y en su vida diaria, usted también utiliza la regla de 3, ¿sí? Cuando usted va a comprar, no sé, el pan para el desayuno, usted ya sabe que un pan vale 500, ¿sí? Y entonces usted cuenta, bueno, somos 6, entonces ¿cuánta plata tengo que pagar por los 6 panes? ¿Sí? ¿Usted qué está haciendo? Está haciendo una regla de 3, ¿sí? Implícitamente, usted está haciendo una regla de 3. Usted sabe, bueno, entonces 6 panes, no, pues tome 3.000, vaya y compre 6 panes. ¿Sí? Esa relación que usted está haciendo, ¿sí? Esa proporción que usted está haciendo ahí, usted está diciendo, bueno, si un pan vale 500, 6 panes, ¿cuánto me van a valer? Pues me van a valer 3.000 pesos, ¿sí? Eso es una razón. Un pan es a 500 pesos, como 6 panes es a 3.000 pesos, ¿sí? Eso es una razón, es una relación que hay ahí entre dos cantidades. ¿Cómo se están relacionando esas dos cantidades? ¿Sí? Esa relación que se hace entre dos cantidades se llama pues proporción, ¿sí? Y está la proporción directa. La proporcionalidad directa se utiliza muchísimo, creo que es de las que más le sale a uno. En casi todos los ejercicios, de por sí en todos los ejercicios de porcentajes que ustedes hicieron, utilizaron la regla de 3 simple, directa, ¿sí? Entonces, en esa regla de 3 simple, directa, usted debe resolver colocando los 3 datos y pues hallando la regla de 3 como la estábamos haciendo antes, ¿cierto? Entonces, usted en su regla de 3 simple, pues usted relaciona acá sus dos columnas, coloca aquí las unidades de una columna, acá en el otro las unidades de la otra columna, y lo que hace es multiplicar en cruz, ¿cierto? Como sabe que es X lo que se está buscando, ¿usted qué hace? Multiplica la diagonal que está completa, que en este caso sería C por B o B por C, dividido entre la A, que es lo que ustedes venían haciendo. Eso es la regla de 3 simple directa. Entonces, ¿qué significa ser directa? Directa significa que las dos magnitudes con las que usted está trabajando son directas, es decir, o ambas suben o ambas bajan. Eso es ser directa. Si un pan vale 500, 6 panes va a valer 3.000, o sea, más, ¿cierto? A medida que aumenta la cantidad de pan que usted va a comprar, aumenta la plata que tiene que pagar por él, ¿sí? A medida que disminuye la cantidad de pan que usted va a comprar, disminuye el valor que usted tiene que pagar por ellos. Entonces, las dos magnitudes suben si la otra sube y bajan si la otra baja, ¿sí? Van en las mismas direcciones. Si eso es así, la regla de 3 es simple directa. Cuando es simple,
y uno hace aquí la relación de estas 4 letras, pues obviamente la que no conozco, pues va a ser igual a la multiplicación de la diagonal sobre la otra letra. Entonces, por ejemplo, si me dice que al llegar al hotel nos han dado un mapa con los lugares de interés de la ciudad y nos han dicho que 5 centímetros del mapa representan 600 metros de la realidad, entonces aquí yo ya tengo que hacer una relación. ¿Cuáles son las unidades que tengo? Yo tengo los centímetros en el mapa, ¿cierto? Los que están medidos en el mapa. Y tengo los metros en la realidad, ¿sí? Entonces, ¿yo qué sé? Que 5 centímetros en el mapa equivalen a 600 metros en la realidad, ¿sí? Y también sé que dice que hoy queremos ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros en el mapa, ¿sí? ¿Y a qué distancia del hotel se encuentran en el parque? Aquí. ¿Cuál sería la distancia en metros en que se encuentran en el parque? Entonces tengo esta relación. ¿Qué hago con esta relación? Pues debo tener en cada columna las mismas unidades. Es decir, si este 5 se refiere a centímetros del mapa, este 8 también se debe referir a centímetros del mapa. En esta columna, si estos son metros en realidad, 600 metros en realidad, pues esta X también debe darme metros en la realidad. Entonces miro qué pasa si es directa. Directa significa que si aumentan los centímetros en el mapa, aumentan los metros en la realidad. Y que si disminuyen los metros en la realidad, disminuyen los centímetros en el mapa, ¿sí? Es decir, si ambas suben, si una sube, la otra sube, si una baja, la otra baja. La relación debe ser directa. Entonces, si esta sube, pues esta también sube, ¿sí? Esa es la relación. Y si una baja, la otra también baja. Entonces, en este caso, es directa. Efectivamente, es directa. Eso quiere decir que X va a ser igual a 8 multiplicado por 600. 8 multiplicado por 600 dividido entre este numerito que quedó solo, que es este 5. 8 multiplicado por 600 me da 4.800. Y 4.800 dividido 5 me va a dar 960, sí. 960 metros. Entonces, como es un problema, pues me toca darle respuesta. La respuesta va a ser, ¿a qué distancia del hotel se encuentra el parque? Pues el parque se encuentra a 960 metros del hotel. Esa sería la distancia del parque al hotel, ¿sí? ¿Qué me puede pasar? Hay algunos ejercicios donde no es directa, ¿sí? Los ejercicios que yo le di a usted, siempre le dio directa y pues usted siempre tenía que hacer la misma operación. Pero hay unos en los que no es directa. La relación es inversa, ¿sí? Es inversa en estos de acá. Regla de 3, inversa, ¿sí? Entonces, en la regla de 3 inversa, ¿qué va a pasar? Que una de las magnitudes aumenta si la otra aumenta y una disminuye si la otra disminuye, ¿sí? Entonces, en esta, por ejemplo, pues también vamos a organizar los datos, igual que la otra, pero aquí la operación que vamos a hacer es diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que identificar? Lo mismo, en un problema yo tengo que identificar si es directa o si es inversa antes de hacer la operación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta tengo, pues obviamente que organizar, pero como es inversa, ya no multiplico en diagonal. Como es inversa, multiplico de frente, ¿sí? A por B sobre C. Entonces, X va a ser igual a por B sobre C, en caso de ser directa, ¿sí? Entonces, eso lo tiene que identificar muy bien.
Entonces, por ejemplo, si yo tuviera este ejemplo, miremoslo, dice, ayer 2 camiones transportaron una mercancía desde el puerto hasta el almacén. Hoy, 3 camiones iguales a los de ayer tendrán que hacer 6 viajes para transportar la misma cantidad de mercancía del almacén al centro comercial. ¿Cuántos viajes tuvieron que hacer ayer los camiones? ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué hago? Voy a escribir pues la misma, la relación. Aquí tengo los camiones y aquí voy a colocar una columna de los viajes que tienen que hacer. Entonces dice, ayer 2 camiones realizaron, no dice cuántos viajes, 2 camiones transportando una mercancía desde el puerto hasta el almacén. Dice que hoy 3 camiones iguales a los de ayer tendrán que hacer 6 viajes para transportar la misma cantidad de mercancía del almacén al centro comercial. Entonces, no sabemos cuántos viajes tuvieron que hacer ayer los camiones, ¿sí? ¿Cómo sabemos si es directa o inversa? ¿Sí? ¿Cómo sé si esa relación es directa o inversa? Entonces, vamos a mirar si es directa o inversa. A medida que aumenten, debe aumentar, y a medida que disminuyen, debe disminuir para ser directa. Para ser inversa, si una sube, la otra baja, si una baja, la otra sube. Entonces, acá, por ejemplo, los camiones. Entre menos camiones, ¿me toca hacer menos viajes o más viajes? ¿Cierto? Entre menos camiones use, digamos, para traer, no sé, arena, entre menos camiones use para traer arena, pues más viajes va a tocar hacer. ¿Por qué? Porque dice que es la misma mercancía, ¿cierto? Igual aquí pasó. Entonces, ¿aquí qué pasó? Pues que aquí aumentaron un camión, seguramente, entre que lo aumentaron, pues seguramente bajaron los viajes. Entonces, esto es inversa, ¿sí? Si es inversa, ¿cómo lo soluciono? X va a ser igual a ¿quién? A la multiplicación de la pareja que está completa. En este caso, la pareja completa es esta relación. O sea, 3 por 6. Dividido entre el numerito que quedó solo por acá, este 2. ¿Sí? Entonces, 3 por 6 me da 18. Y 18 dividido 2 me da 9. Ese sería el resultado, 9, ¿sí? ¿9 qué? Pues 9 viajes tuvieron que hacer ayer los camiones, que eran 2, para traer esa mercancía. Ese sería el resultado. Entonces usted tiene que ver muy bien esa parte, si es inversa o si es directa, porque si hubiese sido directa me hubiera dado otra cosa, me hubiera dado 4, ¿sí? Si hubiera sido directa, pues 2 por 6, 2 en diagonal, dividido 3 me da 4. 4 viajes, ¿cómo 2 camiones van a hacer 4 viajes y 3 van a hacer 6? Pues sería absurdo, ¿cierto? Si tengo más camiones, pues menos me debería demorar. Entonces usted debe identificar si es directo o si es inverso para saber cómo lo soluciona. Entonces, si es directo, que es esta de acá, como siempre lo vienen usted haciendo, en diagonal. Pero si es inversa, la multiplica de frente. Entonces, esto es únicamente la regla de 3 simple, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos, bueno, tenemos estos. Tenemos estos de acá, por ejemplo, estos ejercicios. Dice que, ok, aquí tengo otros. Yo ya los había dicho. Entonces, con estos. Dice, por ejemplo, este. Dice, si 2 pintores tardan 6 días en pintar un muro, ¿cuánto tardarán 3 pintores en realizar el mismo trabajo? Entonces, vamos a escribir la información primero. Tenemos pintores y tenemos los días. Dice que 2 pintores se demoraron 6 días en pintar un muro. Dice que cuánto tardarán 3 pintores en realizar el mismo trabajo, ¿sí? Esa es la información que me dan. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Pues primero tengo que identificar
si es directa o si es inversa. ¿Cuál de las dos es? ¿Es directa o es inversa? ¿Sí? Sería inversa. ¿Por qué es inversa? Porque a medida que aumentan los pintores, pues debería disminuir los días, ¿cierto? Entre más pintores, menos días. Cuando usted va a pintar su apartamento, pues si lo pintan 2, se demoran 8 días. Pero si invita a la familia que vengan y le ayuden a pintar, bueno, pues si pintan 6, seguramente en 3 días ya lo tienen pintado, ¿sí? Entonces, entre más personas ayudan, menos días se van a demorar en pintar un muro, ¿sí? Entonces, sería inversa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que X va a ser igual a ¿quién? A la multiplicación de 2 por 6, que es la pareja que está completa. 2 por 6 dividido en 3, que es el numerito que quedó aquí solo. 2 por 6, pues me da 12. Y 12 dividido 3 me da 4. ¿4 qué? ¿Cuánto tardarán 3 pintores? 4 días. ¿Sí? 4 días sería el resultado. Entonces, los 3 pintores van a realizar el mismo trabajo en 4 días. Claro, obviamente, tengo más pintores, pues menos días me voy a demorar. ¿Sí? Con este, dice, con 40 horas semanales de trabajo, un trabajador ganó 12,000 pesos. ¿Sí? Bueno, 12,000 pesos, digamos. Con 40 horas semanales de trabajo, un trabajador ganó 12,000 pesos. ¿Cuánto ganará si la semana siguiente puede trabajar 50 horas? ¿Sí? ¿Cuánto ganará si la semana siguiente puede trabajar 50 horas? Entonces lo vamos a anotar acá. Con 40 horas semanales, entonces las horas semanales. Horas semanales. Y vamos a colocar acá cuánto se ganó. Entonces dice que con 40 horas semanales un trabajador se ganó 12,000 pesos. ¿Sí? Dice que cuánto ganará, cuánto va a ganar si la siguiente puede trabajar 50 horas semanales. ¿Sí? Esa es la información que me da. Entonces, ¿es directa o es inversa? Sería directa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a medida que aumentan las horas que yo trabajo, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Pues aumenta lo que me voy a ganar, ¿cierto? Entre más horas extras usted trabaje, pues más plata le van a dar, ¿sí? Entonces, a mayor cantidad de horas, mayor dinero voy a recoger. Esto significa que si sube, sube. Esto sería directa, ¿sí? Directa. Entonces, si es directa, ¿cierto? Si es directa, eso quiere decir que X es igual a ¿quién? A la multiplicación de 50 por 12,000 dividido entre 40, ¿cierto? Como nosotros venimos resolviendo esto normalmente. Entonces me daría 50 por 12,000 dividido entre 40. 50 por 12,000 dividido 40 me va a dar 50 multiplicado por 12,000 me da 600,000. Dividido 40 me da 15,000. Entonces aquí la respuesta diría, ¿cuánto ganarás en la semana siguiente? ¿Puede trabajar 50 horas? Ganará 15,000 pesos. Si puede trabajar, si trabaja 50 horas. ¿Sí? Esa va a ser la respuesta. Listo. Con el otro. Entonces este, ¿sería directa o sería inversa? Este sería directa, ¿sí? Sería directa, ¿seguros todos? ¿De acuerdo?
sería directa, ¿sí? A medida que uno aumenta, el otro aumenta. Entonces dice que la motocicleta recorrió 320 kilómetros, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar el recorrido. Recorrió 320 kilómetros aquí vamos a colocar el tiempo, en 150 minutos, ¿sí? Dice que a cuántos kilómetros por hora viajó, a cuántos kilómetros por hora viajó. O sea que el tiempo el que me está preguntando es en una hora, ¿cierto? Pero este tiempo que yo tengo aquí escrito es escrito en minutos. O sea que aquí que coloco 60 minutos, ¿sí? Entonces, esa sería la relación. Como es directa, ¿cierto? A medida que yo recorro más espacio, pues me demoro más tiempo, ¿cierto? Si de aquí, digamos que aquí a Melgar son 320 kilómetros, pues me demoré 150 minutos, más o menos hora y 40, ¿sí? Si solo he andado 60 minutos, pues seguramente iré por mitad de camino, por ahí infuso. ¿Sí? He andado menos kilómetros, entonces menos tiempo, pues menos kilómetros habré recorrido. Es directa. Como es directa, entonces X va a ser igual a 320 multiplicado por 60 dividido entre 150, ¿cierto? Multiplico en diagonal. 320 lo multiplicamos por 60 y lo dividimos entre 150. Eso me da 128. ¿128 qué? 128 van a ser los kilómetros que he recorrido en una hora. Kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Sí o no? Vale. Entonces, con este, ¿qué sería? ¿Sería inversa? ¿Sí o directa? Exactamente. Es inversa, ¿cierto? Tenemos los pintores, tenemos los días que tardan, ¿cierto? Dice que 3 pintores tardan 10 días en pintar nuestra casa. ¿Cuántos días? O sea, aquí, ¿cuántos? Tardarán 6 pintores en realizar el mismo trabajo. Esta sería la relación que tengo. Entonces nos pasa nuevamente lo que nos pasó ahorita, ¿cierto? Con los pintores y los días. Entre más pintores tenga, menos días me demoro. O sea que esta relación es inversa, ¿sí? Inversa sería esa relación ahí. Entonces, como es inversa, ¿con cuál tendría que multiplicar? El 3 con el 10 y lo dividimos entre 6. Esto me da 30 dividido 6, me daría 5. 5 días tardaría en pintar los 6 pintores en realizar ese trabajo. ¿Listo? 5 días. Esa sería la respuesta. Entonces, eso sería lo importante, que usted lo pueda identificar. Esa es la regla de 3, simple, directa e inversa. Casi todos los ejercicios pues, cotidianos, casi todos, son directos. Entonces, uno no se limita sino a eso. A mí me dicen regla de 3 y yo, no, yo la sé hacer, la de la diagonal por la diagonal. No, no todas son iguales. ¿Sí? Uno tiene siempre que identificar cuál es cuál. Esto de los pintores, por ejemplo, son problemas que siempre le van a salir. Siempre salen estos
porque son reglas de 3 que se supone que son las fáciles que usted debe manejar, ¿sí? Y en las respuestas tú tienes las dos opciones. Dime. Sí, le puse un grado, hoy me comí la rayita, sería. Bueno, pero un puntico. Todos estaban fáciles, estaban para sacarse un 5 maravilloso. Entonces, bueno, esas serían las reglas de 3 simples, ¿sí? Pero entonces vienen otras reglas de 3 que son un poquito más difíciles. Esa regla de 3 es la regla de 3 compuesta, ¿sí? La regla de 3 compuesta no está tan fácil, ¿sí? La regla de 3 compuesta es la que tiene más información. Ya no es la simple, la que usted simplemente pues tenía ahí su, su relación y ya, y pues cuál con cuál y ya. No, esta es compuesta, tiene más información, ¿sí? Entonces va a ser una operación que se utilizan magnitudes tanto directas como inversas, ¿sí? Puede ser de ambas. Entonces, vamos a tener mucha más información que vamos a tener pues que mirar cómo la relacionamos y ya no vamos a multiplicar como estamos multiplicando en la simple, ¿sí? Aquí multiplicamos de otra manera, dependiendo si es directa o si es inversa, ¿sí? Entonces aquí tenemos tres tipos de reglas de tres compuestas, tres tipos. La primera que tenemos es la regla de tres compuesta directa, ¿sí? Vamos a mirar esa regla de tres, pero la directa. Entonces tenemos, por ejemplo, si cinco grifos iguales, ¿sí? Iguales, durante 5 horas consumen agua por un valor, de 20 euros. 20 euros. ¿Cuánto nos costará 10 grifos iguales? 10 grifos iguales por 15 horas abiertos, ¿sí? Entonces aquí tengo más información, ¿sí? Entonces, dice que esta va a ser, bueno, mi regla de tres compuesta. Tengo más información que en las otras. Aquí tengo un poquito más. Vamos a organizar primero la información que tengo y después identificamos, pues, qué tipo de regla es o cómo se identifica. Entonces, tengo grifos, ¿sí? Tengo grifos. ¿Qué sé de los grifos? Aquí que tengo 5 grifos inicialmente y luego tengo 10 grifos. Tengo horas, o sea, el tiempo medido en horas. Arriba con el 5 grifos tengo 5 horas. Abajo con 10 grifos tengo 15 horas. ¿Qué más información tengo? El costo. El costo de 5 grifos abiertos por 5 horas es de 20 euros. ¿Cuánto cuestan 10 grifos abiertos por 15 horas? O sea, ¿cuál es el costo? ¿Sí? Esto es lo que no sé. Esta parte, ¿sí? ¿Es clara o no? ¿Sí? Listo. Entonces vamos a primero a ubicar en cada columna. Recordemos que en cada columna tienen que tener las mismas cosas. Si estoy hablando de grifos, aquí solo hay grifos. Aquí solo hay horas, aquí solo hay costos. Ahora qué, voy a mirar cuál es la relación que hay con la variable, ¿sí? Voy a mirar a las dos columnas, la columna de grifos y la columna de tiempo, las voy a contrastar contra la columna de costo. ¿Por qué contra la columna de costo? Porque es donde tengo a la variable. Entonces, la primera, voy a mirar a los grifos con los costos, si es directa o si es inversa. La relación entre grifos y costo, ¿sería directa o sería inversa?
Si 5 grifos abiertos me cuestan 20 euros, 10 grifos abiertos me cuestan más o me cuestan menos. ¿Me cuestan menos? Si yo abro 5 llaves en mi casa, el recibo me llega por 20.000 pesos. Si abro 10 llaves, más, ¿cierto? Si yo abro más llaves, pues me va a llegar más caro el recibo. Entonces, a más gasto de agua, más costo. Eso significa que esta es directa, ¿sí? Porque a más, más. Ahora vamos a mirar la relación del tiempo con el costo. Entonces, en el tiempo y el costo, ¿qué pasa? El tiempo está en horas, el costo, pues vamos a ver cómo está. El tiempo y el costo. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos mi tiempo y el costo. Dice que a más tiempo abiertas, más costo o menos costo. Si están abiertas por 5 horas, ¿es más costo que si está abierto por 15 horas? Entonces, a más, más, ¿cierto? Y si ambas van en la misma dirección, o sea, que si a una sube, la otra sube, eso significa que esto es directa, ¿sí? A más sería directa. Entonces, ambos casos, pues son directas. Ahora vamos a ver cómo se escribe si son directas. ¿Cómo lo voy a solucionar? Esta regla de 3 compuesta. Si son directas, esta relación que hay acá sería de 5 a 10, tal cual como está escrito, de 5 a 10. Por el tiempo, como también es directo, tal cual como está, de 5 a 15, ¿sí? Igual a 20 sobre X, ¿sí? Eso es lo que voy a resolver. Lo escribí tal cual la relación como está porque está directa. Ya vamos a ver qué pasa cuando es inversa, porque pues inversa no es así. Listo. ¿Qué hago? Pues resuelvo esta multiplicación. La multiplicación de fracciones es de frente, numeradores con numeradores, denominadores con denominadores. Entonces 5 por 5 pues me da 25. Sobre 10 por 15 me da 150. Igual a 20 sobre X, ¿cierto? 20 sobre X. Lo soluciono. Esta X que está aquí abajo, pues abajo no se puede quedar. Tiene que estar arriba y positiva. Ella está dividiendo al lado derecho del igual. La voy a pasar al lado izquierdo, a hacer su operación contraria, que es multiplicar. Y este 150 que está en la parte de abajo dividiendo, lo paso al otro lado a hacer su operación contraria, que es multiplicar. 25 por X, pues 25X. Y 20 multiplicado por 150, 20 multiplicado por 150 me da 3000. Entonces, X va a ser igual a 3000 dividido entre 25. ¿Sí? X va a ser igual a 3000 dividido 25 que me da 120. ¿Listo? 120 va a ser lo que nos cuesta, 120 euros sería el resultado. Lo que nos cuesta 10 grifos iguales por 15 horas abiertos. Serían 120 euros. ¿Sí? Listo. Esa sería la primera regla de 3 que tenemos. La regla de 3 compuesta directa. ¿Sí? Ahora, si yo tengo la otra regla de 3, pues es que sea compuesta, pero pues que sea inversa. ¿Sí? Entonces vamos a ver la otra. La otra va a ser la regla de 3 compuesta, pero inversa. Entonces, en la inversa tenemos, por ejemplo, dice que si
para imprimir unos folletos, tres impresoras trabajan 2 horas al día. 2 horas al día durante 10 días. Durante 10 días. 10 días. ¿Cuántos días tardarán en hacerlo? ¿Cuántos días tardarán en hacerlo? 2 impresoras, 5 horas al día. 2 impresoras, 5 horas al día. ¿Sí? ¿Cuánto van a tardar las 5 impresoras en 5 horas al día, trabajando 5 horas al día? Entonces aquí, nuevamente, pues organizamos la información primero. Entonces la información que me dice, si para imprimir unos folletos, 3 impresoras, entonces aquí, impresoras, 3 impresoras, trabajan 2 horas al día durante 10 días, ¿sí? Entonces, ellas van a trabajar 2 horas al día durante 10 días. Eso es lo que me dice al principio. Para imprimir unos folletos, 3 impresoras trabajan 2 horas al día durante 10 días. ¿Cuántos días, o sea, esta es la pregunta, cuántos días tardarán en hacerlo 2 impresoras 5 horas al día trabajando? ¿Sí? Listo. Entonces aquí vamos a mirar cuál es la comparación que hay entre la columna de impresoras y la columna días, y entre la columna horas y la columna días. ¿Por qué le comparamos con la columna días? Porque es donde está la variable. Entonces vamos a comparar impresoras con días. Impresoras con días. Entonces, dice que 3 impresoras se demoran 10 días en imprimir los folletos. 2 impresoras se demorarán más días o menos días. Más días, ¿cierto? O sea que si uso menos impresoras, me voy a gastar más días. O sea que a menos, más. Eso significa inversa. ¿Sí? Ahora las horas y los días. ¿Cuál es la relación entre horas y días? 2 horas trabajando las impresoras se demoraron 10 días. Trabajando 5 horas debería disminuir los días, ¿cierto? Porque estoy trabajando 5 horas mis impresoras, pues debería disminuir los días, ¿sí? Y si eso es así, pues esta también va a ser inversa, ¿sí? Las dos serían inversas. Si las dos son inversas, entonces, ¿qué va a pasar? Por el hecho de ser inversas, entonces la relación que tiene ya no es 3 sobre 2. Por ser inversa, invierto. Ya no es 3 sobre 2, sino sería 2 sobre 3, porque dice inversa. ¿Sí? Ahora las horas, como dice inversa también, entonces no sería 2 sobre 5, sino sería 5 sobre 2. ¿Sí? Igual a quién? A 10 sobre X. El último, que es el que tiene la variable, no se movió para nada porque es que él no es ni directo ni inverso. El quietico no es nada, ¿sí? Él se permanece igual. Los que se mueven son estos. Las impresoras, si hubiese sido directa, sería 3 sobre 2. Pero como es inversa, pues al contrario sería 2 sobre 3. Lo mismo acá, si las horas hubieran sido directas, sería 2 sobre 5. Pero como fueron inversas, pues 5 sobre 2. ¿Bien? Y la multiplicación de fracciones, pues es de 2 por 5, 10. 3 por 2, 6. Igual a 10 sobre X. Apagas tu micrófono, por favor. Entonces me quedaría 10 sobre 6 igual a 10 sobre X. Lo mismo, como estoy buscando es el valor de X y ella que va a este lado dividiendo, la paso al otro lado del igual a multiplicar aquí a este 10 que está a este lado. Y este 6, como está dividiendo,
lo paso al otro lado del igual a multiplicar a este 10 que está aquí. Esto me queda que 10x es igual a 60, o sea que x es igual a 60 dividido entre 10, o sea 6. ¿6 qué es? 6 son los días que tardan en hacer esa impresión de folletos, 2 impresoras trabajando 5 horas al día. ¿Sí? Ese sería el resultado, 6 días. ¿Sí? Entonces hay que identificar muy bien si son inversas o si son directas. ¿Sí? Y nos queda la tercera opción de esa compuesta. ¿Sí? ¿Cuál es la tercera opción? La tercera opción es que la regla de 3 sea compuesta, pero ya no es ni directa ni inversa. ¿Sí? Entonces, la regla de 3 compuesta va a ser mixta. ¿Sí? ¿Qué es mixta? Pues que va a ser de ambas. Puede ser inversa y puede ser directa, ¿sí? De las dos. Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos, dice que si tres obreros colocan 100 metros, colocan 100 metros cuadrados de suelo en 2 días, ¿cuántos días tardarán? ¿Cuántos días tardarán 4 obreros en colocar 1000 metros cuadrados de suelo? ¿Sí? Entonces, con ese, vamos a mirar. Primero, pues lo mismo, organizamos nuestra información, las columnas. Aquí tenemos obreros. Tenemos metros, ¿sí? Que es el espacio cuadrado, bueno. Y tenemos días. Entonces dice que 3 obreros colocan 100 metros cuadrados de suelo en 2 días. ¿Cuántos días? O sea, esto me están preguntando. Tardarán 4 obreros en colocar 1000 metros. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar. ¿Con quién comparamos? Con el que tenga la variable. Así estuviera en desorden, es con el que tenga la variable con quien tenemos que comparar. Entonces, aquí vamos a comparar a obreros con días. Entonces, obreros y días, ¿sería directa o sería inversa? ¿Sí? ¿Directa o inversa? Exacto. Entonces, entre más obreros, tendría menos días, ¿cierto? Entre más obreros, menos días. Listo. Entonces, acá, esta sería inversa. Ahora acá, vamos a comparar los metros con los días. Entonces, los metros con los días. Metros y días, ¿cómo sería la relación? 100 metros se colocaron en 2 días, pues más metros, ¿qué pasaría con los días? Más días, ¿cierto? Entonces, la relación sería directa, ¿cierto? Listo. Entonces, tengo inversa y tengo directa. ¿Cómo sería el resultado ahí entonces? Como esto es inverso, no es 3 sobre 4, es 4 sobre 3. Como esto es directo, sería 100 sobre 1000, tal cual como está. ¿Sí? Entonces lo invierto cuando es inversa y lo dejo tal cual como está cuando es directa. Igual a 2 sobre x. ¿Sí? Y lo resuelvo. Pues 4 por 100 será 400 y 3 por 1000 será 3000, ¿cierto? Igual a 2 sobre x. Eso quiere decir que tendría, como esta x está acá abajo dividiendo, la pasamos al otro lado a multiplicar, sería 400x, igual a,
como 3.000 está dividiendo, lo pasamos al otro lado a multiplicar. 400 por X, pues 400X igual a 2 por 3.000, pues 6.000. X va a ser igual a 6.000 dividido 400. Dos ceros. X va a ser igual a 60 dividido entre 4, que es 15. ¿Sí? Entonces, tardarían 15 días, 4 obreros, en colocar 1.000 metros cuadrados de suelo. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, esa sería la información que tendríamos. ¿Vale? Entonces, tenemos la regla de 3, simple directa, simple inversa, y las compuestas que son la directa, la inversa y la mixta. Usted tiene que identificar muy bien cuál es cuál. ¿Sí? ¿Cuál sería cuál? Desde que usted identifique cuál es cuál, a veces digamos que la más difícil es pues la mixta, yo creería, porque pues uno tiene que tener mucho cuidado de cuál giro y cuál no giro. Entonces, no sé, bueno, coloquemos uno ahí de más, para que ustedes lo miren a ver cuál les da. Entonces nos dice que 5 artesanos, vamos a colocarlo acá, 5 artesanos hacen anillos, hacen 60 anillos en 15 días. ¿Sí? Dice, si se desean hacer 150 anillos, ¿sí? En 25 días, ¿cuántos artesanos se deben contratar? ¿Cuántos artesanos se deben contratar? ¿Sí? Entonces esa sería inversa, sería directa, sería mixta. Esa sería directa, ¿cierto? Esa sería directa toda. Entonces acá tendríamos 5 artesanos, tendríamos a los artesanos, ¿cierto? Tenemos a los anillos y tenemos los días. Dice que 5 artesanos hacen 60 anillos en 15 días, ¿sí? Y dice que si se desean hacer 150 anillos, o sea aquí, en 25 días, ¿cuántos artesanos se deben contratar? ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué voy a comparar yo? Yo tengo que comparar anillos con artesanos y días con artesanos, porque en artesanos es donde está la variable. Anillos y artesanos, ¿es directa o es inversa? Directa. Entre más artesanos, más anillos, ¿cierto? Entre más artesanos, más anillos fabrican, o sea que sería directa. Y entre artesanos y días, inversa. No, porque entre más artesanos tengo trabajando, menos días se van a demorar haciendo los anillos, ¿cierto? Sería inversa. Entonces, esta sería una regla de 3 compuesta mixta. Tendría 5 sobre X es igual a, ella pues no cambia en nada porque pues ella no está afectada ahí. Anillos, como es directa, sería 60 sobre 150 por
Como días es inversa, sería 25 sobre 15, ¿sí? Al contrario. Y lo resuelvo. Esto sería 5 sobre X igual a 60 por 25. 60 multiplicado por 25 me da 1500, dividido 150 por 15, que me da 2250. ¿Sí? Eso sería. ¿Cómo lo resuelvo? Pues como tengo que hallar es el valor de X y la X está aquí abajo dividiendo, la paso al otro lado a multiplicar. Me quedaría 1500 multiplicado por X. Y como este 2250 está dividiendo al lado derecho del igual, lo paso al lado izquierdo a multiplicar a este 5 que hay ahí. Me quedaría 5 multiplicado por 2250, me da 11250. Y 1500 por X, pues 1500X. Entonces aquí me quedaría 11.250, pasamos este 1500, 11.250, pasamos el 1500 al otro lado a dividir y X va a ser igual a 7.5, ¿sí? Entonces necesitaría, ¿cuántos artesanos? Pues por aproximación serían entonces 8, ¿sí? 8 artesanos necesitaría para hacer 150 anillos en 25 días. Esa sería la respuesta, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que identificar. Estos ejercicios de regla de 3, pues ya aparecen en el AK3, que no he cargado todavía, pero pues ahí van a estar ejercicios de regla de 3. ¿Listo? Eso sería, entonces, por hoy. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿Listos? Vale, entonces esta semana yo les voy calificando el ACA que me entregaron. Este fin de semana no se les olvide que según el cronograma, pues este fin de semana tendrían la evaluación activa. Según el cronograma, pues la evaluación estaría para esta semana, ¿no? Para el fin de semana, estaría activa desde el viernes. Generalmente la medianoche queda activa el viernes para que ustedes la puedan resolver. ¿Listo? Sí, señor. En esta evaluación yo creería que sí, de pronto te salga alguno de regla de 3, no tan intensamente, seguramente te saldrán más de los anteriores, pero pues de pronto te salga uno al menos de regla de 3. ¿Listo? Entonces hay que activa desde el viernes a la medianoche, yo creería que se abre la evaluación. Si la cargo, alcanzo a cargar más temprano, pues más temprano, si no, pues la abrimos más tardecito. Y está abierta igual hasta el domingo. Bueno. Yo la cargo el viernes muy temprano. ¿Listo? Igual creo que es puente, entonces me imagino que muchos la harán el viernes. Entonces yo creería que el viernes temprano ya quede cargada. ¿Vale? Mm, Vale, no sería nada más. Que pasen una feliz noche. Vale, que estén muy bien. Vale, feliz noche, que estén bien.